Y hoy vamos a compartir 7 hábitos de familias que triunfan. Número 1, el primer hábito poderoso es que ponemos a Dios en primer lugar. Dios no puede estar en segundo, tercero o cuarto lugar. No nos equivoquemos. Mi opinión no puede estar por encima de la Biblia. Yo no soy más sabia que Dios. Recuerdo que cuando mi esposo y yo nos casamos, los dos amábamos al Señor con todo el corazón. Los dos estábamos dispuestos a obedecer a Dios. Los dos estábamos dispuestos a criarle una familia o hijos al Señor. ¿Es fácil eso? No es fácil. Porque vamos a tener desafíos, circunstancias difíciles. Todas las familias pasamos momentos difíciles. Todas. Pero lo bueno de esto es que si el Señor es el centro y el Señor es el primer lugar, vamos a recibir la fuerza y la sabiduría para avanzar aún en medio del día malo. Y cuando mi esposo y yo nos ponemos a conversar, porque hemos pasado todo tipo de pruebas, dificultades, y el Señor siempre nos ha ayudado. Nunca negociamos el consejo de Dios. Decimos, Dios es primero. Aún por encima de todas aquellas cosas que se ven bonitas y que pareciera que nos convienen y que quieren persuadirnos, pero que nosotros sabemos por la palabra que no nos conviene. Porque dice el Señor que su palabra nos ilumina el camino oscuro, que su palabra nos abre los ojos, que su palabra nos dé entendimiento. Entonces decidimos poner al Señor en primer lugar. Han pasado por la bondad del Señor muchos años y hemos visto los resultados de la buena decisión de poner a Dios en primer lugar, por encima de todas las cosas, aún por encima de nosotros mismos. Cuando mi esposo y yo nos recordamos de nuestros inicios, del pasado, decimos, Señor, gracias Señor, porque nos has ayudado a tomar buenas decisiones. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros ponemos al Señor por encima del dinero? No significa que no necesitamos el dinero. Claro que sí, la Biblia dice que el dinero es bueno para todo, pero el dinero no debe ser el Señor de nuestra vida. Dios es el Señor del dinero. Y Él dice que si lo buscamos de todo corazón, dice, búsquenme, Mateo 6:33. Si ustedes me buscan de todo corazón, dice, todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. Cuando ponemos el trabajo por encima de Dios, qué maravilloso es ver cómo dejamos, cuando el Señor está construyendo los valores y principios en nuestra vida, para que seamos firmes. El Señor quiere gente firme en valores y en principios. Y yo me alegro cuando veo a personas que el Señor les está prosperando, ya sea en su área de trabajo o en su área de negocio, pero no quitan a Dios de primer lugar, sino que mantienen la posición correcta. Eso significa que la Biblia se va a cumplir en ellos. Quien hace estas cosas no resbalará jamás. He visto pasar muchas personas, pareciera que siempre van a estar en ese lugar de éxito, así parece, pero no es verdad, porque el orden de prioridades está incorrecto. Eso significa que en el fundamento hay algo falso, y en cualquier movimiento, eso falso que está en el fundamento va a traer una debacle, una destrucción. Pero cuando nosotros tenemos el fundamento correcto, que es Dios, nuestra bendición permanece para siempre. Porque dice el Señor que su voluntad es que estemos bien para siempre. Mire al que tiene a su lado y dígale, el Señor quiere que estés bien para siempre. Eso está en Deuteronomio 5:29. Apréndaselo de memoria. Él quiere que estemos bien para siempre. Pero si nosotros vivimos bajo la dirección del Señor, entonces tenemos una garantía en los próximos días. Nuestros hijos ya crecieron. Dios desarrolló en ellos las habilidades que tenían que ser desarrolladas. El Señor les ha dado éxito.
Pero siempre mi esposo y yo, aunque ya son adultos, los reunimos y los sentamos. Y les decimos, si ustedes continúan siguiendo este camino, siempre les va a ir bien. Si ustedes toman estas decisiones, la ruina es repentina. Yo quiero estar bien siempre. El consejo de advertencia es un consejo para protegernos. Cuando el Señor, yo veo la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es consejo, 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 consejo. ¿Cómo vas a vivir la vida? ¿Cómo vas a actuar con tu prójimo? ¿Cómo vas a tratar a tus padres? ¿Cómo vas a manejar el dinero? ¿Cómo te vas a mantener sano emocionalmente? ¿Cómo vas a mantenerte sano económicamente? Todo está en la Biblia. ¿Cómo vas a crear una familia? Lo que pasa es que no podemos tener éxito separado de Dios. Entonces, si el Señor, hoy nos revisamos el corazón y decimos, Señor, si no está siendo el primer lugar en mi corazón, si es mi negocio, si es mi trabajo, si es cualquier otra cosa, porque hay veces puede ser el odio el primer lugar y no Dios. Señor, yo quiero hoy que el orden de prioridades esté en su lugar. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición del Señor? Lo segundo, para que una familia triunfe, es que practiquen la oración en unidad. Esto permite que el vínculo familiar sea fortalecido, que las puertas de bendición se abran y que juntos cultiven una fe y dependencia en el Señor. Hoy me recordaba de esto, el ponerse de acuerdo para orar como matrimonio. Mi esposo y yo siempre nos hemos puesto de acuerdo en toda la área, en los proyectos, en las peticiones que tenemos delante del Señor. Estaba hablando acerca en el primer servicio que cuando mi hijo Israel tuvo el accidente en el año 2019, 27 de noviembre del 2019, él tuvo un accidente, algunos ya lo conocen, y no quiero hacer relevante el accidente, sino la gloria de Dios en el accidente. Recuerdo que eso era desastroso, era tanto para que mi hijo o las otras personas con la cual él colapsó fallecieran. O que él quedara en una silla de rueda, parapléjico, que quedara como un vegetal. Pero cuando nos damos cuenta de ese accidente, vamos saliendo de la iglesia de acá, un día lunes a las 8:45 y recibimos una llamada de él. Pues gracias a Dios fue un milagro que no le pasó nada. Vamos al lugar y lo primero que preguntamos es, ¿hay algún herido? ¿Alguien está? No, bendito sea Dios. Porque lo demás Dios nos ayuda. Y la vida también solo el Señor la da. Pero eso traía consecuencias. Recuerdo que pasamos todo lo que se tenía que hacer y mi esposo y yo llegamos a la casa noche y nos pusimos a orar juntos. Pasamos horas orando juntos. Eran ya las 5:30 de la mañana. Habíamos orado con el entendimiento. Habíamos orado con todas las promesas de Dios. Habíamos orado para que el Señor nos dijera qué hacer, porque las consecuencias que íbamos a enfrentar, pues ya las conocíamos, ¿verdad? Pero la cuestión es de que recuerdo que eran las 5:30 de la mañana, habíamos pasado orando todo ese tiempo juntos y el Señor nos dio una experiencia hermosa. Y pude sentir la mano de Dios como la mano de un hombre, 3 veces más grande que la mano de un hombre, que golpeó mi pecho. No me dolió, pero sentí el impacto, sentí el aire de la mano de Dios. Yo estaba cansada ya, estábamos cansados, pues habíamos pasado orando horas para que Dios nos guiara y nos diera una solución. Y escuché la voz de Dios cuando Él me habló y me dijo, tranquila, tranquila, algo grande yo voy a hacer. Y yo me suspendí. Y le digo a mi esposo, porque en ese momento no estaba conmigo, el Señor me habló, ya le compartí la experiencia y me dice, todo está listo, vamos a dormir. Le quiero decir algo, muchas veces vamos a ir al Señor aún en acuerdo y tenemos que esperar por su respuesta. Hoy hay una generación que quiere todo instantáneo como el microondas, café instantáneo, una taza de agua, la meto 1 minuto y le diluyo un polvo. No. Eso no va a traer buenos resultados. Dice el salmista, esperé en Jehová. ¿En quién esperó? Esperé en el Señor. Esperé en el Señor. Y Él me respondió desde su santo monte. Siempre que esperamos en el Señor y aún mayor en acuerdo, como cónyuges, como familia, vamos a ver grandes resultados.
Y aparte de todo lo que Dios nos ayudó, aparte, lo más grande, ahora yo comprendo, años después, porque ya son creo que 6 años de eso, cuando el Señor me dijo algo grande voy a hacer. Bueno, sí fue una provisión económica, pero no era lo grande. Sí fue el que nadie murió, pero había algo más grande. Y es que yo veo, desde ese momento, mi hijo rinde su vida al Señor. Tiene un encuentro con Dios, promete ser un evangelista. Y desde ese encuentro nace una pasión por las almas, por las personas que conozcan a Cristo. Y ahora actualmente mi hijo está financiando en otra nación la expansión del reino de Dios a través de muchas iglesias. Eso era lo grande que Dios iba a comenzar a hacer a través de él, porque es algo eterno, no es pasajero. Dios va a suplir toda necesidad que usted tenga. Dios va a sanar toda enfermedad que usted tenga. Pero la salvación es un milagro y solo a través de Jesucristo nosotros lo podemos lograr. Y ahora Él está cumpliendo su llamado desde ese punto de vista. Y llama, algo grande iba a ser el Señor. Nos tenemos que poner ¿cómo? De acuerdo. Diga conmigo, oración en familia, de acuerdo. Vamos a hacer juntos. Mi esposo y yo oramos 25 años por una petición. No se desanime, solo quiero animarlo a que no desmaye. Y este año el Señor nos respondió. 25 años orando. Roberto Eliezer tenía como 9 años. Y nosotros orábamos desde ese entonces por esa petición. Y como viajábamos de nuestra casa hacia la escuela 1 hora, la hora era para el devocional con mis hijos. Les enseñábamos la palabra, orábamos por ellos, por su futuro. Pero un día Roberto Eliezer nos dice lo siguiente, íbamos en la camioneta y dice su papá, bueno, vamos a orar por esta petición. Imagínense cuántos años oramos. Y queda Roberto Eliezer viendo a su papá y a mí y dice, ya estoy aburrido de orar por eso y Dios nunca nos responde. Mi esposo y yo nos quedamos viendo, lo animamos, porque todos nos cansamos y todos llevamos un niño dentro. Y le dijimos, pero Dios nos va a responder. Dios nos respondió este año. La oración en familia nos fortalece. La oración en familia abre las puertas de la bendición. Y la oración en familia cultiva la dependencia de Dios. Escuche lo que dice Mateo 18:19. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas familias se pondrán de acuerdo para orar por el propósito de Dios en sus hogares? Amén. Nos vamos a poner de acuerdo hasta que el cielo baje a nuestra casa. En este punto solo me recuerdo cuando nuestros hijos iban creciendo. Y una de las cosas que le pedíamos al Señor, mi esposo y yo, era descubrir su propósito. Papá, mamá, esto es clave. Señor, muéstranos el propósito de cada hijo de nosotros. Y el Señor nos indicaba el propósito, lo escribíamos. Y eran sueños muy grandes. Pero si los sueños son grandes, es porque son de Dios. Si son pequeños, usted los puede lograr. Pero si son grandes y son imposibles, vienen del corazón de Dios. Y comenzábamos a anotar el propósito de Dios con nuestros hijos, mi esposo y yo orábamos por eso. Dios nos permitía financiar ese propósito y fuimos descubriendo las habilidades que habían en ellos. Nuestros hijos son como saetas en nuestras manos. Nuestros hijos llegarán hasta donde nosotros, con el poder de Dios y la sabiduría de Dios, les lancemos. Si cultivamos mente de pobreza en el hogar, mente pobre va a haber. Si cultivamos un hogar donde hay pleito, ira, contienda y disensión, ellos van a crecer así. Si creamos atmósferas saludables en el hogar, ellos van a crecer de esa manera. Entonces somos responsables nosotros los padres. Tercer punto, y esto es clave, honra y respetan los roles familiares. Esto es un mandamiento, no es negociable. Y aquí el respeto es clave. Nosotros los esposos necesitamos cultivar respeto en nuestro matrimonio. Y el respeto va desde cómo nos comunicamos, cómo nos apreciamos. El respeto va desde la lealtad entre los cónyuges. Tiene que haber lealtad en nuestro corazón. Ahora estoy hablando de matrimonios
que se han rendido al Señor. Pero si no ha habido eso, pues está la oportunidad ahora. Pero necesitamos cultivar respeto. También necesitamos cultivarle y enseñarle a nuestros hijos respeto. Ningún padre que pretende que sus hijos avancen en esta tierra va a permitirles hacer lo que ellos quieran. Papá, mamá, tenemos que poner límites. Tenemos que hacerlo. Los muchachos van creciendo, ellos no tienen experiencia. Y ellos van a vivir muchas circunstancias en la vida, la niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud. Pero usted y yo hemos recorrido más. Ahora, ¿cómo nosotros le vamos a poner límites a nuestros hijos? Con lo que Dios nos enseña en su palabra. A nosotros, hasta el día de hoy, gracias al Señor, a mi esposo y a mí, nunca se ha movido el corazón para negociar un principio de Dios por un deseo de nuestros hijos que sabemos que está incorrecto. Nosotros nos parábamos y les decíamos, eso no es bueno. Eso no se hace. Puede ser que los muchachos al principio se porten rebelde, puede ser que ellos cometan errores, hagan cosas incorrectas, pero si usted y yo como papá nos mantenemos firmes en los valores del reino de Dios, ellos se darán cuenta que nosotros tenemos la razón. Porque estamos parándonos en un principio que es eterno, que nos conviene, que nos asegura el éxito. Y es una batalla que todos los padres pasamos. Y tenemos que estar allí para nuestros hijos, tenemos que entrenarlos, que adiestrarlos. Y tenemos que escuchar el consejo de los padres. Más aún si usted tiene un padre sabio que ha amado al Señor, bendiga a Dios, aplauda al Señor por eso. Porque un padre sabio, miren, un padre que ha amado a Dios, no estoy hablando de padres perfectos porque cometemos errores, pero hemos amado al Señor. Y un padre que ama a Dios va a estar dispuesto a cambios. Pero un padre que ama a Dios desarrolla una intuición para la vida, qué conviene y qué no conviene. Así es que si un padre le dice a una joven, ese muchacho no te conviene, ponga atención. Algo está viendo el papá que no le conviene. Esa muchacha no es para vos, ponga atención. Mi mamá tiene, si el Señor le da vida hasta el 28 de agosto, va a cumplir 98 años. Acaba de resucitarla Dios entre los muertos casi. Y ella me queda viendo, tiene una habilidad de discernimiento, es carismática, sociable, relaciones perdurables. Ya se activó y tiene comunicación con todas sus amistades. Aquí está Silvia, que ella es su médico y sabe de lo que estoy hablando, del milagro en mi mamá. Pero mi mamá tiene una intuición, ella me dice, Yajairita, venga para acá, me dice, a solas. Me dice, esa persona no es buena, no confíe. Pareciera que mi mamá se está equivocando, pero ¿qué va? Dios usa el tiempo para mostrar la sabiduría de los padres. Así es que si su mamá y su papá le dan un consejo y son personas que aman y temen a Dios, escúchenlo, por favor. Escúchenlo, eso es para bien. La honra y el respeto entre los cónyuges, la honra y el respeto a los padres, la honra y el respeto a los hijos, papá. Debemos de aprender a respetar a nuestros hijos también, a honrarles. Nunca corrijamos a nuestros hijos de manera que sean avergonzados y vamos a llegar a ese punto. Pero escuche lo que dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Dice, para que te vaya bien. Ve al que tiene a su lado y dígale, te va a ir bien. Si Dios dice que te va a ir bien es porque te va a ir bien. Y lo segundo, dice, vas a tener una larga vida. ¿Se ha puesto a pensar usted por un momento cuántos años quisiera que Dios le diera en esta tierra? Yo por lo menos quiero llegar a los 95. Pero bien vivido, ¿verdad? Imagínese usted. ¿Qué no podemos hacer con los próximos años que Dios nos dé?
Si hasta aquí el Señor nos ha ayudado a hacer cosas buenas, ¿cuánto más los años que vienen? Dice, te va a ir bien. Wow, me va a ir bien. Eso es una garantía. Yo velo por ese mandamiento y lo cumplo. Lo he cumplido hasta el día de hoy. Con todos los que son una autoridad biológica en mi vida. Honro a mi padre, honro a mi madre. Y quiero que me vaya bien en la vida. Aparte del amor que les tengo, tenemos que ser inteligentes. Amén. Entonces, honrar, y escucha Efesios 5, 22, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué le dice Dios a los hombres? Amen a sus esposas, porque la tendencia del hombre es otra. Y le dice a las mujeres, estén sujetas a sus maridos, pero digan, a todo lo bueno que Dios dice. Amén. No al maltrato, no al abuso, no, eso Dios no lo aprueba. A todo lo bueno que Dios dice. Si hay un esposo que le está motivando a usted a hacer cosas incorrectas, que no van en acuerdo con la palabra de Dios, parece firme. Dígale, no puedo hacer eso. Eso no va en los principios y valores del reino de Dios. O viceversa. Si es una mujer que está insinuando a tomar decisiones incorrectas, no, eso no es así. Porque la Biblia dice que quien practique estas cosas jamás resbalará. Amén. Punto número 4. Y este punto es buenísimo. Practiquen el perdón constantemente. Yo debo de hacer del perdón un ejercicio. Estaba Pedro, uno de los 12 de Cristo, y Pedro tenía un temperamento colérico, sanguíneo. Pedro siempre estaba hablando de primero, queriendo ser el primero, y es bueno, porque esos temperamentos son muy osados. Pero viene y tenía mucho conflicto el apóstol Pedro. Deja de tener conflicto hasta que es lleno del Espíritu Santo. Y después todavía, cuando es lleno del Espíritu Santo, tenía sus conflictos con el apóstol Pablo. Porque Pablo decía que los gentiles se podían salvar y que no necesitaban practicar las 613 leyes, sino que éramos salvos por gracia. Pero Pedro decía que no, que tenían que circuncidarse. Lo que le quiero decir es que siempre vamos a necesitar desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Pero voy a lo que tengo que ir, el perdón. Va y se presenta a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Y el Señor le dice 490 veces en un día. En un día, no es por la vida entera. Porque si lo vamos sumando, ¿verdad? ¿Y vive usted 95 años? No, diario. Diga al que tiene a su lado, necesitamos desarrollar el perdón en la familia. Ahora, ¿qué pasa? Es imposible que no hayan ofensas en las familias. En todas las familias surgen ofensas, problemas. Pero si nosotros cultivamos el perdón, esto va a evitar que nos destruya la amargura de espíritu. Que la familia se divida, que la familia se fragmente. Escuche lo que dice Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros. Ve a su lado al hermano y dígale, nos tenemos que soportar. Cuando se le quiera ir, ya no te soporto. Usted se va al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Soportarnos. ¿Cuántos hemos sentido dolor emocional, decepción, heridas en el corazón? ¿Cuántos la hemos experimentado? Todos. Yo lo he experimentado en diferentes etapas de mi vida. Pero una de las últimas, que fue muy profunda, yo sentí en mi corazón mucho dolor, decepción, enojo, traición. Pero yo sabía que no podía dejar que todo eso poseyera mi corazón, porque quien sí iba a hacer daño era yo. Si yo me bebía esa sustancia del infierno, porque todas esas son sustancias del infierno, quien se iba a destruir era yo. Yo dije, no, yo tengo que trabajar en esto hasta que mi corazón sea sanado. Así es que recuerdo que entraba a mi lugar de oración y yo confesaba perdón hacia las personas, confesaba que les bendecía, pero todavía seguía sintiendo el dolor. Todavía seguía sintiendo los efectos de lo que había bebido.
Ahora, la pregunta es, ¿y es pecado, pastor, estar sintiendo eso? No, mientras queramos ser libres. Pecado es quedarnos navegando allí. Porque entonces no estamos perdonando como Dios nos perdona a nosotros y nos estamos haciendo daño. Así que cada día iba, confesaba, perdonaba y le decía, Jesús, sáname, Jesús, sáname. Y un día, al cumplir los 3 meses de estar orando por eso, literalmente sentí como que el Señor agarraba una tijera espiritual y cortaba todo eso en mi alma, todos esos lazos de dolor, y fui totalmente libre hasta el día de hoy. Nosotros decidimos perdonar, nosotros decidimos mantenernos saludables, nosotros decidimos salir adelante y no permitirle al enemigo que destruya nuestras familias con la amargura, sino que podemos restaurarnos en el nombre del Señor. Amén. Lo siguiente es que las familias que triunfan educan con amor y disciplina a sus hijos. Esto es clave. Todos hemos tenido diferentes experiencias en las maneras que nos criaron, nos educaron o los ambientes donde crecimos. En mi caso, el ambiente donde yo crecí, lo que pasé fue otras experiencias a las de mi esposo. Pero mis abuelos, con mucho amor, me corregían de una manera adecuada. Pero la experiencia de mi esposo fue diferente. Él se crió en un hogar muy difícil, aunque yo estaba viviendo mi etapa difícil, experimentando la orfandad desde los 4 años de edad, viendo a un padre alcohólico. Los efectos fueron distintos. Fueron otras áreas que tuve que superar y sanar. Pero en el caso de mi esposo, pues, hubo violencia física hacia él injustamente, por personas que no tenían el corazón para hacerle bien a un niño de 6 años, 7 años de edad, 5 años de edad. Y él me cuenta cómo lo corregían. Le ponían sus manitos en metal caliente, lo hacían arrodillarse sobre arena, tantas cosas horribles. Entonces eso fue creando en él una ira reprimida. Mire, todos necesitamos ser sanados de algo. Yo tuve que ser sanada de muchas cosas. Si usted creció en un hogar sano porque el Espíritu Santo estuvo allí, exalte al Señor que no tuvo nada con qué lidiar. Exalte a Dios. Valore a sus padres, valore lo que hicieron. Pero la mayoría de seres humanos llevamos experiencias no agradables. La mayoría. Gloria a Dios por los que tuvieron mucha experiencia buena. Aunque mis abuelos me llenaron de amor. Pero ¿qué ocurrió con mi esposo? Entonces él creció con mucha ira reprimida, amaba al Señor. Ustedes han escuchado ese testimonio. Nos casamos, comenzamos nuestra familia, pero él estaba prácticamente manifestando los mismos actos de mala corrección que hicieron con él. Y un día, recuerdo que Violeta tenía como 2 años, Roberto como 3, estaban muy pequeñitos. Y ellos fueron, mi esposo los corrigió fuerte. Y el Señor le habló y le dijo, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Estás cometiendo el mismo error que cometieron con vos. Él escuchó la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu Santo nos va a corregir porque nos ama. Y mi esposo se echó a llorar. Yo tengo la memoria de él, se tiró en la pared y comenzó a llorar como un niño. Y comenzó a llorar y le dijo, Señor, perdóname, perdóname, yo no quiero cometer el mismo error que cometieron conmigo. Y recuerdo que mis hijos estaban pequeñitos y ellos le fueron a acariciar su cabeza. ¿Por qué llorás, papi? ¿Por qué llorás? Y le dijo, nunca más yo voy a corregir a mis hijos así, Señor. Y desde esa vez, el Señor comenzó a transformar la manera en que debían ser nuestros hijos instruidos y debían de ser corregidos. Si nosotros pretendemos corregir a nuestros hijos, primero le tenemos que enseñar. Y la mejor enseñanza es el modelaje. Porque las palabras se las puede llevar el viento, pero un modelaje, la huella queda en el corazón. Y comenzamos a rendir nuestro corazón. Nunca se me olvida cuando el año 99 el Señor le habló a mi esposo y le dijo, te voy a enseñar a ser esposo y padre. Y lo metió en una escuela poderosa de la Biblia. Y comenzó el Señor a mostrarles
Y fue una década completa de la familia. Y mi esposo fue un hombre que se rindió al Señor. Pero el punto aquí es que si Dios, siendo soberano, que sabe todas las cosas, pudo instruir a mi esposo y pudo instruirme a mí, ¿cuánto más nosotros podemos instruir a nuestros hijos? Podemos instruirlos con amor, podemos instruirlos modelándolos. Si hemos cometido errores, pidamos perdón. No tengamos orgullo en el corazón. Nunca corrijamos a nuestros hijos delante de nadie ni de los demás. Seamos los mejores amigos de ellos. Si tienen que abrir su corazón y decirnos sus secretos, que nosotros podamos ser ese amigo en el cual nuestros hijos puedan decir los secretos más profundos. Que ellos sepan que tienen un lugar donde correr, y es donde papá y mamá, que los va a amar, que los va a aceptar, que los va a ayudar, que los va a aconsejar y que les va a dar una mano para levantarse en el nombre del Señor. Amén. Siempre déle esperanza a su hijo. Si ha cometido un error, dígale, bueno, arrepentite, vas a restaurarte, te vas a levantar. Yo estoy aquí para ayudarte. Porque Dios nunca nos rechaza a nosotros. ¿Sabes lo que dice el Señor en su palabra? Dice, 7 veces se cae el justo. ¿Quién es una persona justa? Una persona perfecta, completa. 7 veces se cae el justo y el Señor lo levanta. ¿Cómo no vamos a hacer eso nosotros con nuestro hijo, con nuestro prójimo? ¿Cómo no lo vamos a hacer si tenemos el ejemplo del Señor? Dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y escuche lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en la disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es corrección, amonestación, consejo. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Tenemos que ponerle límites a nuestros hijos, formarlos, educarlos, entrenarlos para enfrentar la vida, modelarles, ayudarles. Pero mientras haya respeto, tanto en los cónyuges como en la familia, entonces vamos a tener la bendición de crecer juntos en el Señor. Punto número 6. Practiquen la generosidad y el servicio. Esto es clave. Ustedes saben que Josué fue un gran guerrero, ¿verdad? Eso está en libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Josué tuvo una expresión y dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Todos los que estamos en este momento aquí sentados, todititos, tenemos dones. De hecho, mire al que tiene a su lado y dígale, ¿tenés un llamado? ¿Tenés dones? ¿Tenés habilidades que el Señor te ha dado? ¿Las estás multiplicando? Todos. Yo estoy feliz que ustedes estén sentados aquí este mediodía, pero por encima de eso, usted tiene un llamado. ¿Qué significa eso? Que va a venir el domingo a recibir, pero también tiene que dar. Va a venir el domingo a llenarse, pero también tiene que dar. Y no estoy hablando solamente de dar financieramente, sino de dar en el servicio a Dios a nuestro prójimo. El servicio a Dios es tan clave. Miren cómo yo he visto el servicio a Dios a través de los años. Lo he visto como una de las maneras en que somos protegidos por el Señor. Porque lo veo a través de la experiencia. Lo he visto como una de las maneras en que damos y recibimos. Porque dando es como recibimos. Lo he visto como esa forma de lo que algunos conocen como salario espiritual. ¿Qué es eso, pastora? Bueno, todos tenemos un salario natural, sea que usted tenga una empresa, un trabajo, etcétera. Pero van a haber circunstancias en su vida, aunque sea una mujer o un hombre de negocio, que va a necesitar de un salario espiritual. Créamelo, que ese día va a llegar. Un salario espiritual son los depósitos que tenemos en el cielo. Las memorias de todo lo que hacemos para el Señor. Ese día va a llegar. Y todos necesitamos eso. El servicio a Dios yo lo he visto como aquel punto en que necesitamos acercarnos a Dios cada día para poder dar a otros. Yo le digo a mis hijos, donde quiera que estén, sírvanle a Dios en una iglesia local. No le dejen de servir al Señor. Aquí está Violeta, Israel,
Y yo les digo, sírvanle a Dios donde el Señor les lleve. No dejen de servirle a Dios. Por mucho que tengan éxito en las diferentes áreas, sírvanle a Dios. Porque Dios nos ha dado un don, talento y habilidades. ¿Sabe lo que dice el Señor? A uno le di 2 talentos, a otro le di 3, a otro le di 4, a otro le di 5. Y miren, esa parábola es fuerte. Porque cuando el Señor está pidiendo cuenta de cuánto hemos multiplicado ese talento, uno de ellos va el Señor y le dice, ¿qué hiciste con el talento que te di? Señor, tuve miedo y por eso lo escondí. Y le responde el Señor, inútil. Yo no te di ese talento. Bueno, ya estoy diciéndole la frase más suave, ¿verdad? Vaya usted, lea el resto en la Biblia. Inútil. Yo te di ese talento no para que lo enterraras, sino para que lo multiplicaras. Dios me va a pedir cuenta de los talentos que me ha dado a mí. Y yo por eso siempre le digo, Señor, ayúdame a multiplicarlos. Estoy feliz de que usted esté sentado acá. Pero pregúntele al Señor en qué área Él quiere que usted le sirva. Amén. El servicio fortalece la fe y refleja el carácter de Cristo y nos vuelve generosos. Y lo último, mantienen la fe en tiempos difíciles. Escuche lo que dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Las familias que triunfan no se rinden ante las pruebas, sino que permanecen unidas confiando en el Señor. ¿Qué necesitamos en esta vida? Necesitamos mantenernos unidos en fe para vencer las pruebas que vamos a enfrentar. Ahora, ¿van a venir días malos? Van a venir días malos. Pero si estamos unidos, si tenemos fe, vamos a vencer todas las situaciones adversas en el nombre de Jesús. Nos vamos a levantar, vamos a conquistar.